Hoy en Misión Posible vamos a estar nuevamente junto a ustedes ¿para qué? Para analizar conjuntamente, como siempre lo hacemos, otro artículo de Harvard Business Review, otra técnica de gestión. Esta la hemos visto desde distintas perspectivas, que es ¿qué es la estrategia? Y es una nueva mirada de Michael Porter que lo que dice es: en los últimos 5, 10 años, los empresarios estuvieron adaptándose a las nuevas reglas del mercado. Lo que dice Michael Porter entonces es que muchas veces este tipo de acciones que han adoptado los ejecutivos, los empresarios, los accionistas, son heridas autoinfligidas. ¿Qué es lo que decía él? Bueno, como decíamos, se tomó el benchmark como una necesidad constante de estar comparándose, de tener estrategias precio genéricas, estrategias precio, estrategia producto, pero que también eran una forma de corroer su acción. Entonces, lo que dicen es, cuidado, que nosotros mismos podemos generar una competencia destructiva. También decía, se usó, mal usó y dejó la herramienta de posicionamiento. ¿Por qué? Porque se la consideró en un momento estática. Bueno, dice Michael Porter, señores, hay que sentarse a remirar estas nuevas reglas que son antiguas. ¿Por qué? Porque para reposicionar de alguna forma o seguir los cambios que nos exige el mercado, tenemos y podemos usar herramientas antiguas de una forma y con una combinación nueva. Para hablar de estos temas de estrategia, de cómo posicionar, reposicionar y cómo trabajar institucionalmente, hemos invitado al doctor Adrián Figueroa, que fue durante 5 años, durante la gestión del doctor Redrado, director de comunicaciones del Banco Central. Además, hola Adrián. Mucho gusto, Pat. Además, tiene, en el ámbito internacional, por la efectiva instrumentación del premio, que ya lo el programa de alfabetización en economía, económica y financiera, es que ha merecido una mención especial honorífica en Washington, D.C., Estados Unidos, por parte de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por las mejores prácticas públicas, evaluados sobre 600 casos y provenientes de 30 países. Pero, felicitaciones por este premio, pero ¿cómo llegaron a la gestión, al inicio de la gestión de una institución de Banco Central, República Argentina, y qué encontraron y cuál fue el trabajo y por qué decidieron hacer ese trabajo de nueva identidad institucional y de reposicionamiento y apertura del banco? Sí. Buenas tardes, Pat. Antes que nada, agradecerte por la invitación. Me gustaría, has empezado, digamos, al mencionar el premio. En realidad nunca habíamos calculado el poder recibir este tipo de reconocimientos por la naturaleza de las acciones que realizábamos. Y en realidad los reconocimientos pueden o no llegar. Como bien sabés, detrás de toda esa labor tiene que haber evidentemente una estrategia, tiene que haber una misión clara hacia dónde ir con un camino crítico realmente transparente. Y de repente podrán llegar, poder evaluar finalmente la acción. Lo cierto es que al momento de ingresar a la institución Banco Central, creo que el desafío estaba dado en un doble carácter. Por un lado, la entidad propia del Banco Central, el rol que desempeña, y por otro lado, el factor social. Llegamos en un momento en donde los efectos de la crisis del 2002 todavía tenían sus coletazos fuertes y su consecuencia. En realidad se había producido un grado de altísima desconfianza de todo el sistema financiero, se había reducido ostensiblemente una bancarización tan ansiada, porque significa la formalización de nuestros ciudadanos como agentes económicos y el ejercicio tan importante de ese rol
para el crecimiento del país, y porque en realidad tenía que ver con una de las instituciones públicas más importantes. Para mí en lo personal fue un desafío enorme venir del ámbito privado ejerciendo altas responsabilidades en empresas como empresas Telecom multinacionales, y totalmente y durante multinacionales, muchísimos años, y tratar de tomar conciencia de la responsabilidad diferente en una temática tan específica, tratando de incorporar esas herramientas adquiridas en el ámbito privado, pero sin que por ello intente no ser respetuoso del perfil de la institución pública, ¿no? de la institución pública. Y de la propia identidad que ya había logrado y el reconocimiento, ¿no? Exacto. No olvidemos que al momento de iniciarse la acción, me tocó en lo personal, como ciudadano, en los primeros días de ingreso a la institución Banco Central, sentir esa sensación social, esas protestas públicas en las calles, frente al banco, esos reclamos recibidos, encontrarme con una entidad digamos, con una sensación de absoluta fortaleza, pero al mismo tiempo una entidad distante de la comunidad, no vinculada, no existían portales, no existían formas de comunicación planteadas en función de una estructura moderna y una organización moderna y eficiente. Y en la primera inquietud y manifestación que expresó el presidente de la institución al momento de nuestra primera reunión fue el deseo de querer abrir esa institución a la comunidad. ¿Cómo plantearon la estrategia y, digamos, qué acciones fueron las que, o qué ejes axiomáticos fueron los que plantearon? Sí. Al momento de iniciar la acción, lo cierto es que yo no recibí ningún tipo de protocolo. No tenía absolutamente ningún sistema sobre el cual poder guiarme y poder operar. Con lo cual me daba cuenta que hasta ese momento, a los 75 años de la historia del Banco Central, la acción institucional era meramente reactiva, era espasmódica, digamos no sistémica, y entonces era fundamental... No planificada, digamos. No planificada. Y era fundamental el poder plantearle a la organización un nuevo estilo de posicionamiento y una acción que estuviera perfectamente definida. Para ello, entonces, desarrollé un plan de fortalecimiento institucional que presenté primero a su presidente y a su vicepresidente y posteriormente a todo el directorio. Y en realidad, siendo consciente de que las gestiones tienen un plazo determinado cuando se habla del presidente o de las máximas autoridades, era muy importante, y considero que es muy importante dentro de la matriz pública, el poder generar aportes de este tipo profesional que puedan quedar para la matriz propia de la institución pública. Y esto es uno de los desafíos. Entonces se planteó un plan de fortalecimiento institucional que trajo consigo distintas etapas internas. Por un lado, había que empezar por un trabajo que tuviera que ver con la redefinición propia del Banco Central, con la sistematización de toda su visual gráfica que hasta ese momento no existía, que tuviera que ver con el estilo, con su propia marca, el trabajo de su simbología básica, definir también qué tipo de institución queríamos en función de la coyuntura nacional, pero en función también de la tendencia internacional de otras bancas centrales que elegiríamos como referentes y que existen en el mundo. A esos efectos, por ejemplo, en esas circunstancias, un banco a mirar era el Banco Central de España, era el Banco Central Europeo, en su consecuencia. Un banco de la región importante y referente era el Banco Central de Chile. No podía no observarse desde el área de mi incumbencia el Banco Central de México. Y también observar, digamos, otros bancos de la región en los cuales quizás, digamos, existiera un camino distinto, pero importante a poder visualizar como lo que no debía hacerse. Que también es importante. Digamos que en términos de relación con el artículo y con Michael Porter, estaban haciendo benchmarking para un posicionamiento correcto. Exactamente, para un posicionamiento correcto. Y también me pareció muy importante para cuidar, por tratarse justamente de una institución tan pública, me pareció muy importante también asociar al proyecto y contar con el apoyo profesional de hombres que tenían el máximo respeto por su trayectoria, por su experiencia en la temática, para armar ese programa de identidad que trabajara
sobre la identidad propia del Banco Central desde el punto de vista visual. Y tuve el privilegio de poder contar como apoyo para llevar a cabo la labor de Rubén Fontana, premio Konex de Platino, para poder desarrollarlo, y de Norberto Chávez, que es un argentino con muchísima experiencia, exitoso en España, quien reside en Barcelona, y en realidad yo conocía la labor de ellos en el ámbito privado de 10 años atrás. Pues me pareció que también la institución, la matriz pública, merece el tratamiento de profesionales que por sí mismos dan fe de la calidad de trabajo que pueden ofrecer. Y entonces, para esa etapa del proyecto, que tenía que ver con la definición de un nuevo estilo para el Banco Central y la generación de una nueva identidad, era sumamente importante. Y por otro, hubo aportes profesionales en la dirección de todo este proyecto, que si bien queríamos, digamos, bregar por una institución que pudiera ser moderna, flexible, que ligera, ágil, dinámica, exactamente, como dice Porter. Por otro lado, también debíamos tratar de no caer en las variables propias de una empresa propia de consumo masivo. ¿Sí? Tenemos que irnos, Adrián, a más Misión Posible, pero en el bloque que viene. Muy bien, muchísimas gracias.